seguimos en vivo, nuestra sexta temporada, haciendo nuestras voces. Quiero agradecer a José Testoni nuevamente, cada vez que lo invitamos a estar con nosotros para charlar un poquito de lo que pasa en el país, la realidad, y también fundamentalmente los docentes, porque, gracias José por estar con nosotros. No, por favor. Porque vemos una situación bastante preocupante para los empleados públicos, para los docentes, en especial en la provincia, después de este pedido de endeudamiento de 2.000 millones de pesos que aprobó la legislatura para el gobierno de la provincia. Sí, bueno, obviamente nosotros seguimos atentamente estas cuestiones, también el presupuesto. De todas maneras, la provincia de Santa Fe hay que tener en cuenta que tiene estimado un presupuesto para el 2016 para números redondos en 100.000 millones de pesos. Sí. Por lo tanto, hablar de 2.000 millones, si bien no es deseable ni es muy bueno, digamos, estar pidiendo endeudarse para gastos corrientes, no es lo aconsejable. Tampoco decimos que estamos en una situación deficitaria muy acuciante. La provincia tiene que resolver ese problema, tiene que resolver dando las discusiones que deba dar. Nosotros siempre creemos que hay que orientar la discusión por el lado de la justa distribución de la riqueza, y obviamente acá hay sectores que todavía están muy exentos de tributar en la medida de lo que facturan, y bueno, el Estado debería estarse sosteniendo por esa vía, ¿no? Me parece que un nuevo gobierno con nueva fuerza del socialismo debería estar apuntando para ese lado, y obviamente si apunta para ese lado y no para justificar la no garantía de derechos por la vía del déficit, va a contar, digamos, con el apoyo de los trabajadores, ¿no? José, desde hace un tiempo de esta parte se venía diciendo que este gobierno provincial, el actual, iba a terminar con un déficit de 5.000 millones de pesos aproximadamente para fin de año. Se dice que estos 2.000 millones es para pagar sueldos y salarios y aguinaldo. Una fuente importante de este gobierno que ingresa, el de Lichi, me dice que no hay para pagar sueldos en enero. Ustedes estos rumores también los escuchan. Sí, pero tenemos otros datos. Nosotros creemos que los 120.000 trabajadores pueden cobrar en tiempo y forma. Ajá. Sí, tenemos otros datos y vamos a estar atentos a esto, y creemos que la provincia está en condiciones. Obviamente hay un goteo de financiamiento que en los primeros meses se hace más difícil, después empieza a mejorar sobre el fin de año. Se supone que puede haber algún sobresalto, pero bueno, se tendría que resolver por donde se deba resolver, que son las fuentes de financiamiento. En esto siempre hay ganadores y perdedores, como en todo, ¿no? Digamos, en economía es así. O se favorece un sector y se perjudica a otro, siempre va a ser así. ¿Cuándo considera usted que tienen que empezar a discutir paritarias? Bueno, mirá, hoy, ¿cuándo? Lo antes posible. ¿En diciembre o en febrero? Es obvio que en una situación de cambio de gobierno como esta, el mes de diciembre va a ser un mes de acomodamiento, tanto en la órbita nacional como provincial, y en la órbita nacional sin ningún lugar a duda, sea que gane el candidato Daniel Scioli o Macri, va a haber importantes cambios, digamos, ¿no? Por lo tanto, se supone que el primer mes es un primer mes donde hay una ley de ministerios, que es la ley orgánica, que es muy compleja. En general se suben y se bajan algunos ministerios, se definen orgánicas nuevas, por lo tanto ahí va a haber seguramente un atraso en las conversaciones, pero nosotros estamos dispuestos que lo antes posible en los dos ámbitos se puede ir discutiendo, de cara a que, este también fue un año que, si bien desaceleró la inflación sobre fin de año, no hay estimaciones finales para todo el periodo, pero seguramente estamos nuevamente en una inflación por encima del 20%, o sea que habría que discutir seriamente cómo se consigue financiamiento para actualizar los salarios de los trabajadores. Se habla, sea quien fuera el gobierno, el presidente que asuma el 10 de diciembre, que van a ser 6 primeros meses muy duros. Sí, por supuesto. En la economía, ¿no? Con una inflación que algunos dicen que está superando ese 20-25%. Yo siempre hablo de los docentes, ¿no? De los empleados públicos en general, pero los docentes que tienen que ayudar mucho en las escuelas, a los alumnos, que ponen su dinero de su bolsillo, el alquiler, el colectivo, el combustible para el automóvil. Claro. Es muy difícil esto. La vestimenta también, porque tiene que estar bien vestido. ¿Cómo se hace para sacar la cabeza fuera del agua? Nosotros hemos ido logrando una serie de conquistas en materia de estabilidad, en materia de incremento salarial y en materia de incremento
del trabajo que permitió que los compañeros vayan saliendo de algunas situaciones. No solo nosotros, sino en general todos los trabajadores en el país en esta última década hemos recuperado poder adquisitivo. Esto es evidente, es notable. Ni la inflación estimada por los mayores opositores al gobierno de Néstor y Cristina da índices superiores a lo que fue la recuperación salarial. La recuperación salarial siempre estuvo por delante de los índices inflacionarios y obviamente a partir de lo que fue los últimos años, ahí hubo un mayor amesetamiento, donde esos dos índices se acercaban más, pero siempre por vía de la paritaria hemos ido recuperando salario y estando un poco más por arriba. De todas maneras, esto es una tarea que hay que seguir haciendo. Nosotros somos partidarios de fortalecer el mercado interno y el mercado interno se fortalece poniéndole plata en el bolsillo a los trabajadores. Por lo tanto, auspiciamos que haya paritaria sin techos en todos los sectores, que haya mayor formalidad en el empleo, que cada vez se combata más el trabajo no registrado en todos los sectores, porque en todos los sectores hay trabajo no registrado, aún el Estado, y eso tiene que ir posibilitando seguir recuperando puntos en la participación global de lo que es la torta de la economía, hasta llegar a consolidar el famoso 50-50, ¿no? Sí. Que alguna vez la Argentina tuvo, y que es interesante decirlo, lo perdimos por allá por el 75, sí. Con el Rodrigazo. Y fuimos teniendo masazos por vía de estas estrategias de evaluaciones, de apertura de la economía, que está anunciando concretamente uno de los candidatos, Mauricio Macri, y que obviamente nos hicieron perder muchísimo, y luego en algunos periodos pudimos recuperar, sobre todo en este último, y recién ahora nos estamos acercando un poco a ese anhelo, ¿no?, de que entre los sectores del capital y los sectores del trabajo participemos de la misma manera en la distribución de los ingresos. Es imposible separarnos de lo que va a ser este 22. Estamos todos pensando en esta elección que afortunadamente se da en democracia, ¿no?, con discusiones, ¿no?, más allá de profundas. Más allá, son dos modelos diferentes. Sí, Scioli por un lado, Mauricio Macri por el otro. Ustedes, como CTA, estuvieron participando con la CGT, realmente es gesto maduro, ¿no?, que han venido trabajando hace mucho tiempo, entre la CGT y la CTA, algo que hace años no hubiese pasado. Impensable. No solo con CGT y CTA, también había movimientos ambientalistas, organismos de derechos humanos, movimientos de jóvenes, de estudiantes, jubilados, sectores de agrarios, CTA, empresariales, también. Sí, vimos la foto. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Tenemos algunas imágenes después. Vos por la CTA, está Chossi, que también estuvo presente, Claudio Girardi manejando la CGT, conduciendo la CGT. ¿Por qué no a Macri? Bueno, a ver, nosotros arribamos luego de una serie de plenarios que tuvimos con los compañeros de las distintas centrales y de distintos organismos, a esa conclusión. Nosotros obviamente entendemos que los procesos económicos a los que nos van a llevar los economistas del sector de Macri son procesos económicos que conocimos en la historia reciente, ¿no?, la dictadura militar y la década de los 90. Donde se apostó a una apertura. El concepto de apertura siempre parece lindo, unas puertas abiertas, ¿no? Sí. Abrir las puertas de nuestros mercados internos significa que empiezan a entrar baratijas de todo el mundo a precio de dumping, donde un salario, acá estamos discutiendo salarios en el orden de el salario industrial en el orden de los $1.000. Hay que tener en cuenta que en muchos lugares del mundo se discuten salarios en el orden de los $100. ¿Sí? De los $100. Entonces, obviamente, fabricar esa copa, esta mesita, ese vidrio, esta silla, los micrófonos, lo que sea, fuera del país, es mucho más barato. Pero nosotros estamos apostando a un modelo económico que tenga trabajadores, que tenga industria nacional, que no haya apertura de la economía, que no haya siempre la salida para la rentabilidad de los sectores exportadores y buscar el mecanismo más fácil, que es la devaluación. Entonces, eso nos aleja de Macri, que claramente está... o sea, no quiero decir que hay buenos y malos, pero se tome la decisión que se tome, se favorece a unos y se perjudica a otros. Nosotros sentimos que los sectores del trabajo, el Estado, la industria, el campo, los sectores productivos, se perjudican con un modelo productivo que
mayoritariamente se perjudican con un modelo productivo que pone el dólar en las nubes, que devalúa nuestros salarios, que nos hace perder poder adquisitivo, que empiezan a entrar importaciones para controlar precios y que, bueno, entramos en la bicicleta financiera y obviamente volvemos a tener segmentaciones sociales mucho más agudas. Creemos que lo que se vino haciendo estos últimos 10 años, que es una apuesta que en la Argentina tuvo distintos momentos, el peronismo del 45 apostó a esto, hasta el 75 se apostó a esto, nosotros creemos que son, más allá de banderías políticas, son teorías económicas, más keynesianas, más distribucionistas, que nos permiten un crecimiento más homogéneo. De eso nos hacemos cargo nosotros. Después los partidos políticos, que nosotros no somos parte de eso, se tendrán que hacer cargo de cómo conducen, de si tienen que cambiar los modos, si tienen que usar más globitos y estas cuestiones. Nosotros queremos discutir, queremos ir a discutir la cuestión de fondo. José, la cuestión de fondo es la economía, sí. y en esa línea nos aleja. También decimos una cosa, nosotros no decimos los trabajadores no deben, tenemos motivo para decirle a nuestros compañeros lo que pensamos, pero los trabajadores tienen autonomía absoluta, sí, y cada uno en el cuarto oscuro elige la boleta que se le ocurre. Ahora nosotros queremos tener la tranquilidad de conciencia de que tenemos una responsabilidad y que en los escenarios posibles, porque hoy yo tengo la sensación que hay un empate, ¿no? A mí me parece que hablo con todo el mundo y encuentro 2 para acá, 3 para allá, 2 para el otro lado. Bueno, uno tiene esa sensación. Sí, sí. En esa sensación yo digo, bueno, a ver, en un escenario nos va a ser mucho más difícil dar la disputa por el salario, por estabilidad, por mejores condiciones, por mayor inversión educativa y por un Estado más robusto que pueda sacar de la pobreza sectores y que pueda garantizar derechos. En otro escenario también vamos a pelear, pero no va a ser tan complicado. Me pongo de este lado del mostrador y dijo Macri, vamos a respetar las paritarias, vamos a posibilitar que la producción de los empresarios en la Argentina crezca para tener más trabajos. Claro. ¿Y por qué en Buenos Aires se ha tenido 180 días o más de clase y en provincia de Buenos Aires no, por ejemplo? No, bueno, Capital Federal, nosotros estamos muy en contacto con los compañeros de Capital Federal, hubo un intento claramente para que, digamos, evitar los conflictos de cara a lo que era la estrategia electoral del PRO, de que no pueda, digamos, que no llegue al gobierno con el antecedente de los paros en su distrito. Pero lo cierto es que hay otro tipo de conflictos muy profundos, como tiene que ver con la privatización constante de áreas del sistema educativo y del área del Estado. Y también con el cierre de un montón de cuestiones que tienen que ver con lo social, que de alguna manera eso demuestra cuál es el estilo, cuál es la impronta del PRO en su gobierno, al igual que todo lo que tiene que ver con cómo fue teniendo mayor impacto en la distribución de escuelas públicas y privadas, del sector privado en la Capital Federal. Sigue creciendo, además de ser el distrito con más escuelas privadas, sigue creciendo la educación privada en la Capital Federal. Por lo tanto, eso también marca una tónica. Nosotros decimos, no hay ninguna ciudad, ni provincia, ni jurisdicción de nuestro país que tenga los recursos que tiene la Capital Federal. No hay ninguna, no hay ninguna. O sea, no hay ninguna que pueda darse los lujos que se da la Capital Federal. Todos los demás, donde es una ciudad, bueno, yo no quiero ofender a los porteños, pero evidentemente, como ahí se radican las grandes empresas del país, tributan en capital lo que trabajamos en todo el país. Porque ahí funciona el capital financiero del país. Por lo tanto, tributa ahí. Pero todos trabajamos para que ese capital se acumule ahí. Sin embargo, después no se distribuye equitativamente, ¿no? ¿Por qué crees, José, que se llega a esta instancia del balotaje el próximo domingo, después de 12 años de gobierno con Néstor y Cristina? ¿Por qué se llega a este balotaje, a una instancia en donde no se sabe quién es el que gana? No, bueno, yo creo que es el juego de la democracia. Me parece que es razonable. Acá no hubo 2 fuerzas políticas que no ¿Algo llegaron... se hizo mal en estos 12 años? Sí, por supuesto. Sí, nosotros tenemos muchísimas cosas para marcar. Sí, desde ya. Creemos que hubo errores. Nosotros hemos marcado el tema de impuesto a las ganancias como un impuesto que de ser el impuesto más progresivo de la estructura tributaria del país, por no tener decisiones a tiempo, se empezó a convertir distorsivo en algunas cuestiones. Nosotros creemos que también todo el debate de la 125 abortó un proceso que tenía que poner en discusión
el tema de la soberanía alimentaria, porque la Argentina viene avanzando en un monocultivo de soja que es, obviamente, es interesante en términos de ingreso de divisas al país, pero también está poniendo en riesgo la salud, la seguridad de la gente. Hoy, antes de ir a vivir al campo era lo más seguro que había. Hoy cuando te bañan en glifosato, cuando te tienen que usar 3 litros de glifosato por hectárea, tienen que usar 12 litros de glifosato por hectárea, ya no es seguro ni es sano vivir en el campo. Cuando hay silos que están dentro de la ciudad. Cuando hay silos que están dentro de la ciudad, cuando hay escuelas rurales que se las baña, ¿viste? Bueno, entonces yo digo que por supuesto que hay asignaturas pendientes. De todas maneras, nosotros decimos, en este escenario, a ver, nosotros esto lo venimos diciendo desde antes del kirchnerismo. La CTA lo ha planteado con la asignación, y cuando planteábamos la consulta popular, nosotros queríamos asignación universal, o sea, la AUH, queríamos obviamente un shock redistributivo en términos de fortalecer el mercado interno, cerrar importación, era toda una política económica que planteábamos la central, que coincide con muchas de las cosas que por iniciativa del gobierno, porque yo digo también, en eso tal vez los trabajadores no fuimos capaces de, sí pusimos en la calle mucho, pero también hay que reconocer que fue este gobierno el que tuvo iniciativa de ir llevando adelante transformaciones. Nosotros respaldamos, obviamente, lo habíamos reclamado y cuando se hizo lo respaldamos, que es la estatización de los fondos de pensiones hoy, que la seguridad social tenga la robustez que hoy tiene el ANSES y que se esté llegando progresivamente al deseado 82%, esto es muy interesante, con los dos aumentos anuales. Nosotros decimos, en este esquema podemos pelear. A mí me gustó mucho un reportaje que le hicieron a Pedro Peretti de la Federación Agraria, que decía, nosotros le vamos a hacer paro a Scioli o al kirchnerismo, le vamos a hacer paro, piquete, corte de ruta, lío. Ahora con Macri nos quebramos. Y yo ya me quebré con ese modelo económico. Y en definitiva no estaba hablando ni del kirchnerismo, ni estaba hablando de Macri, estaba hablando de los modelos económicos a los que cada uno, digamos, con sus economistas y su marco de alianza están intentando llevar adelante, donde sabemos que en uno vamos a tener dificultades, pero podemos pelear para seguir mejorando la distribución. En el otro ya sabemos, es exclusión, ajuste y privatización. José, muchas gracias y vamos a tratar de estar antes fin de año nuevamente para ver cómo sigue la negociación aquí en Santa Fe con el tema salarial, porque sos de los dirigentes gremiales que están en Santa Fe, al lado de los dirigentes de los trabajadores, no como otros por allí que se van a hacer otras cosas a Buenos Aires. Gracias como siempre. Por favor, no, gracias. José Testori, ya venimos con los dirigentes, otros dirigentes gremiales, en este caso justicialistas, de un sindicato de trabajadores de farmacia, para hablar de lo que está pasando allí internamente y también esto, ¿por qué no a Macri? Quiero decirle que invitamos a gente del PRO para que tengan también la posibilidad de dialogar con nosotros, pero están en San Martín de las Escobas, hablando con fiscales, así que no pudieron acercarse aquí. Después de la pausa venimos con todo lo que tiene que ver con dirigentes gremiales de trabajadores de la farmacia.